Cordial saludo. El tema que vamos a tratar hoy o a trabajar se conoce como estructuras cíclicas. Llamamos problemas repetitivos o ciclos aquellos en cuya solución es necesario utilizar el mismo conjunto de acciones que se puedan ejecutar una cantidad específica de veces. Esta cantidad puede ser fija, o sea, previamente determinada por el programador, o puede ser variable. ¿Qué significa? Que puede estar en función de algún dato dentro del programa. Entonces, miremos en el diagrama de flujo, hay un inicio, hay un proceso secuencial, él le asigna al ciclo el valor de 1 y ese ciclo se va a ejecutar hasta mientras sea menor o igual a 6. Cuenta, se repite, cuenta, se repite y hasta que llegue a 6. Cuando llega a 6 se sale y sigue el proceso normal. Puede ser salida, fin del programa o puede ser otro proceso en sí. Los ciclos se clasifican de acuerdo a cómo lo hayamos trabajado. Cuando uno va a trabajar un número determinado de acciones o cuando no sabe cuántas veces va a iterar. En las estructuras secuenciales y de decisión, las instrucciones que conforman el algoritmo se ejecutan una vez y solo una vez en el orden en que aparece. Pero si yo necesito ejecutar esa misma acción 3, 4 veces, habría que esperar que se salga, volver a ejecutar, esperar que se salga, volver a ejecutar. Eso no resulta muy bien, por lo que se hace necesario crear una secuencia, un ciclo, para que repita las veces que yo necesito. Existen muchos problemas que requieren que un grupo de instrucciones no se aplique en un solo caso específico, sino que estas mismas instrucciones se apliquen a muchos casos. Para ello, el indicado sería el ciclo, o sea que lo repitamos varias veces. Antes de comenzar, quisiera mostrarle unos comandos que se utilizan mucho en PSIN. Podemos aplicarlo a nuestro trabajo que hagamos en PSIN. ¿Cuáles son las palabras especiales, Oscar? Mayúscula, cuando yo escribo mayúscula y encierro la variable entre ese comando, nos muestra la palabra en mayúscula. Si lo hacemos en minúscula, nos muestra en minúscula. Si queremos saber la longitud del contenido de la variable, utilizamos esta palabra reservada que se llama longitud. Ella nos indica la longitud del texto. Subcadena nos muestra un elemento dentro de la cadena. Borra pantalla nos deja la pantalla en limpio, nos la vuelve a dejar para que podamos meter otras cosas. Cuando usamos la opción sin saltar, nos escribe la lectura al mismo nivel del enunciado. Cuando damos a esperar, le damos esa palabra espera a que se pulse cualquier tecla. Si le damos a esperar solo y le explicamos el tiempo, ella se va a demorar en esa acción el tiempo que nosotros le especifiquemos. Convertir a texto número simplemente te convierte un número que tú desees, una variable numérica, a texto. Y longitud nos indica el tamaño del contenido de una variable. Si queremos saber cuál es el tamaño, tenemos esa opción. Hay muchas más, pero en estos momentos son las que vamos a utilizar para nuestro desempeño, en este caso, de algoritmos. Definamos. El primero es la estructura. En forma general, vamos a definir qué son los ciclos. Los ciclos son problemas repetitivos o en aquellos casos cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones por una cantidad específica de tiempo. Esta cantidad puede ser fija o puede ser variable. La estructura cíclica, que es la que estamos viendo, debe cumplir con 3 elementos al momento del diseño.
y la implementación del mismo. Ojo, esos tres elementos son obligatorios y hacen parte del esquema a cumplir. ¿Cuáles son? Inicio, fin, incremento contador. Si falla alguno de los dos no va a funcionar. Inicio, fin e incremento de contador. Entonces ya hemos definido cuáles son los problemas cíclicos. Ahora lo vamos a mirar a nivel de programación. Se llama problemas repetitivos o cíclicos, aquellos cuya solución es necesario que utilicemos un mismo conjunto de acciones que se pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Si es específica de veces, la programa la persona que está realizando el proceso, o puede ser variable. Cuando hablo de variable es que está en función a otro dato. Los ciclos los podemos clasificar entonces, en estructuras que permiten hacer repeticiones de un bloque de instrucciones. El ciclo funciona de modo que la expresión de control sea verdadera, se ejecuta todo el bloque. En caso de que sea falsa, deja de ejecutarse el bloque. Eso, como miramos en la gráfica, iniciamos, la expresión se evalúa al principio, si es verdadera, ejecuta las acciones y se devuelve, si es falsa, no ejecuta y se sale. Esos son los ciclos. Entonces ya tenemos una idea de cómo funcionan los ciclos. El ciclo mientras en diagrama, ¿qué es el ciclo mientras? Entonces vamos a explicar en qué consiste el ciclo mientras. Entonces, se fundamenta en una expresión relacional o lógica. Cuando hablo relacional, puede ser una expresión como de base de datos, y cuando hablo de lógica, falso o verdadero. Al igual que lo hacen las decisiones, el ciclo mientras funciona pregunta por una expresión lógica, si es falso o es verdadero, y si es mayor o qué. Preguntando, en este caso, si se cumple, sigue, si no se cumple, se sale. ¿Y qué significa que se sale? Salta el bloque, como en este caso, aquí yo inicializo la variable que voy a preguntar aquí. Si yo digo que mientras una variable x sea igual a 1, él va a ejecutar el bloque de acción, él siempre va a entrar, ejecuta, se devuelve. Entra, ejecuta y se devuelve. ¿Qué pasaría si yo no dentro del bloque, no coloco una variable que saque ese ciclo? Se quedaría ahí en forma infinita, nunca saldría de ahí. Por eso es importante cuando hacemos un ciclo mientras, un ciclo hasta, tener un contador o una variable dentro de ese ciclo que en caso de que el usuario no desee seguir o se cumpla la acción que se está buscando, él se salga automáticamente. Entonces él sigue hasta que dentro de este bloque, puede ser aquí debajo o aquí encima, haga que el programa se salga. Si no ejecuto eso, simplemente quedarás en un loop infinito y nunca te vas a salir, y eso ocasiona que el equipo se bloquee o que la aplicación nunca funcione. Entonces eso tenemos que hacerlo. Solo se realiza ese proceso cuando estamos en el ciclo mientras o en el ciclo hasta, porque en el ciclo para no es necesario realizar ese tipo de acción porque él tiene un número fijo de veces. Este es el otro ciclo. Este ciclo tiene una particularidad que primero ejecuta la acción y luego pregunta si se cumple o no. Es similar al ciclo mientras, la diferencia radica en el momento de evaluación de la condición. El ciclo hacer mientras,
la condición se evalúa antes de ejecutar el proceso y solo pregunta después que lo ha ejecutado. Él ejecuta el bloque de acciones, en este caso está ejecutando el bloque de acciones y luego que lo ejecuta pregunta si se cumple la condición para ejecutar este bloque de acciones. Si se cumple, vuelve a ejecutarlo. O sea, él ejecuta esto hasta que se cumpla. Una vez que se ha cumplido, se sale y ya deja de hacer el proceso. Este ciclo, que se conoce como repita hasta, simplemente ejecuta esa acción. Acuérdese, primero ejecuta el proceso y luego pregunta. Listo, en este caso es particular y lo utilizan mucho para las opciones de menú. Miremos el ciclo para. Ese ciclo es aquel en que él realiza un número de iteraciones y las mismas se conoce antes de ejecutarse, ese mismo ciclo. ¿Cómo así?, se preguntan ustedes. Simplemente yo le digo a él que ejecute mientras el límite inferior sea menor al límite superior, ejecute las veces que quiera. Un ejemplo, yo puedo decir para i que va de 1 hasta 5, todo lo que yo coloque dentro de ese bloque se va a ejecutar 5 veces. Miramos aquí la sintaxis para la variable que iguala al límite inferior hasta el límite superior a 0. O sea, él se va a ejecutar hasta que el límite inferior sea mayor o igual al límite superior. Por eso se le conoce como ciclo para. Después de ejecutar este bloque de acciones, en cada una iteración, la variable contadora se incrementa en 1. O sea, se va incrementando hasta que la misma sea mayor o igual al límite superior. Una vez que se cumple que es mayor al límite superior, se sale y pasa a ejecutar otra acción. ¿Cuál? La que el usuario haya definido. Continuamos con el ciclo para. El valor final de la variable contadora depende mucho del lenguaje de programación. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Listo. ¿Por qué? Por lo tanto, no es recomendable diseñar algoritmos que utilicen el valor de la variable contadora para un ciclo para después de ejecutar el mismo. Porque hay lenguajes que guardan ese valor, hay lenguajes que no. De la definición del ciclo para se puede inferir que el bloque de acciones no se ejecuta si el límite inferior es mayor que el límite superior. Y que si el límite superior es mayor o igual al límite inferior, el número se ejecutará n veces. En pocas palabras, lo que les voy a decir es que si el límite superior es mayor al límite inferior, se seguirá ejecutando el proceso hasta que el límite inferior sea mayor o igual al superior. Miremos los ejemplos del ciclo. Aquí hay algunos ejemplos de un ciclo para, donde me va a contar de 1 a 7 y en ese proceso me va a mostrar los días de la semana. Entonces se pide un número de usuarios que te diga de 1 a 7. Cuando tú escribes 1, él te va a escribir lunes. Cuando escribes 2, tú escribes el 12, te va a mostrar martes y así sucesivamente. Ese es un ejemplo básico del ciclo para. Sigamos. Miremos este ejemplo del ciclo mientras. Dice, mientras, vamos a mirar, leemos la variable que es un contador,
y decimos contador es igual a 1. Entonces hacemos el ciclo mientras. ¿Qué está haciendo este programa, el de la izquierda? Te va a imprimir 100 números entre 1 y 100. Entonces dice escribir contador, simplemente te va a mostrar el contador. Luego digo que contador va a ser igual a contador más 1, cuéntalo. Y hacemos el fin mientras. Se hace el fin mientras. Listo. Miremos el segundo ejemplo. Programa que permite calcular la suma de 5 primeros números enteros positivos. ¿Qué significa? Que debes escribir entero y positivo. Ahora no se está controlando que el usuario escriba un valor negativo, nada. Luego se perfecciona más esto. El ejercicio que va a hacer va a sumar los 5 primeros números enteros, o sea, del 1 al 5. Y luego va a mostrar la suma del mismo. Ejemplo del ciclo repetir. El ciclo repetir primero ejecuta y luego pregunta. Miremos acá, dice, hay unas variables que se definen, que se llaman contador y suma. Se definieron como entero. ¿Qué hace contador? Me va a decir las veces en que voy a repetir. Suma es igual a 0, se inicializa siempre en 0. Le doy repetir. Él empieza a contar, luego hace la suma y luego que haga la suma, él va a repetir. Dice, hasta que sea igual a 5. Cuando ya es igual a 5, él se sale, nos muestra el resultado, la palabra resultado y la variable suma. Entonces, hasta ahí y espero que se haya comprendido todo. Continuemos entonces con el siguiente ejemplo. De repetir, igual, en este voy a recibir una clave para simular que la persona escribe una clave correcta y el número de intentos. Este es un ejemplo típico que debemos aplicar a mientras. ¿Listo? Entonces colocamos repetir. Intentos igual intento más 1. Deme la clave. Leo la clave. Entonces, hasta que la persona no escriba 352 o 259 o 569 o los intentos sean igual a 3. Si se cumple una de las 3, él se sale. Entonces, cuando sea igual a 3, entonces pregunta, si los intentos igual a 3 y la clave es diferente de 352 o la clave es diferente de 569, escribir demasiados intentos, sino escribir clave correcta. Entonces es otro ejemplo que trataremos en los talleres. Tenemos otro, igual que el mismo y la clave y el de los números pares. Entonces todo esto lo vamos a hacer en la práctica. ¿Listo?